Bonjour. Hoy tenemos una lección de vocabulario. Hoy veremos las profesiones, les professions. En francés como en español hay profesiones que son masculinas y femeninas. Los adjetivos de profesión concuerdan en género y en número, masculino, femenino, singular y plural. Veamos las diferencias entre el género en las profesiones. Règle générale. Vamos a partir de una regla general de formación del femenino. Pour former le féminin d'une profession, on ajoute un E à la fin. Para formar el femenino de una profesión, añadimos una E al final de la palabra que es de masculino. Mon père est avocat, ma mère est aussi avocate. Donc la profession ici au masculin c'est avocat, le féminin c'est avocate. Voyons quelques exemples. Étudiant masculin, étudiante féminin. Enseignant masculin et enseignante féminin. Quand le nom d'une profession se termine par E au masculin, il ne change pas de forme au féminin. Cuando el nombre de la profesión termina ya en una E en el masculino, no se cambia de forma en el femenino. Par exemple, mon frère est psychologue, ma sœur est aussi psychologue. Psychologue pour le masculin et psychologue pour le féminin. Mi hermano es psicólogo, mi hermana también es psicóloga. Psychologue, psychologue. D'autres exemples. Ministre, journaliste, photographe, philosophe, élève, dentiste, secrétaire, biochimiste. Hay nombres de profesiones que no tienen femenino, ya que se dice que eran reservadas a los hombres mucho más antes. Entonces, en estos casos, allá en Francia, añaden los títulos de madame ou de monsieur a la profesión. Por ejemplo, ici, monsieur le secrétaire ou madame la secrétaire. Monsieur le photographe ou madame la photographe. Monsieur le dentiste, madame la dentiste. Il y a des cas particuliers. Encontramos algunos casos particulares para la formación del femenino en las profesiones. Certains noms de professions s'écrivent de la même manière au masculin et au féminin. Ciertos nombres de profesiones se escriben de la misma manera en el masculino y en el femenino. Par exemple, je suis médecin, mon mari aussi est médecin. Soy médico, mi esposo, mi marido también es médico. Je suis médecin, mon mari aussi est médecin. Voyons quelques exemples. Ingénieur, chauffeur, auteur, écrivain, profesor. Estas profesiones no tienen una forma femenina. ¿Oui? De todos modos, comentarles que es posible hoy en día encontrar una forma femenina para estas palabras auteur, écrivain y profesor. Oui, se puede añadir una E al final y podemos contar con elle est auteur, elle est écrivaine, elle est professeur. Oui, pero deben saber que estas formas no son aceptadas por la Academia Francesa, por la Academia Real Francesa. Sin embargo, son utilizadas. Veamos otro caso particular de formación del femenino. Certaines professions changent de forme au féminin. Bon, ici, il y a quelques terminaisons. Aquí se manejan ciertas terminaciones, oui, para el masculino y para el femenino. Par exemple, ici, les professions au masculin que terminan en ER pasan al femenino con la siguiente terminación. E, accent grave, E. Donc, tenemos boulanger, boulangère, fromager, fromagère, boucher, bouchère, pâtissier, pâtissière, infirmier, infirmière, couturier, couturière.
También tenemos estas terminaciones EUR pour le masculin y para el femenino EUSE. Bon. Serveur, serveuse. Danseur, danseuse. Vendeur, vendeuse. Coiffeur, coiffeuse. Y más terminaciones. Las profesiones que terminan en TEUR pasan al femenino con la siguiente terminación TRICE, trice. Exemple, acteur, actrice. Éditeur, éditrice. Agriculteur, agricultrice. Instituteur, institutrice. Exception, ici il y a une exception. Chanteur, chanteuse. Vemos aquí que la palabra chanteur en el masculino termina en EUR y siguiendo la regla debería para el femenino pasar con la terminación trice. Oui, mais là c'est une exception, c'est chanteuse. Y otra terminación que se maneja UEN pour le masculin, pour le féminin IENNE. Donc tenemos musicien pour le masculin, pour le féminin musicienne. Chirurgien pour le masculin et pour le féminin chirurgienne. Opticien, opticienne. Voilà, la clase ha terminado. Gracias por haberla seguido. Au revoir.